El texto de hoy día nos da un punto de partida de algo que se nos viene prontamente. Nos da un tremendo punto de partida porque el día sábado 23 a las 5 tenemos nuestra asamblea congregacional en la primera iglesia presbiteriana de Chillán. Hay 22 personas que fueron citadas. Recordemos que son citados aquellos que han hecho el catecúmeno, han aprobado el catecúmeno, han declarado públicamente su fe delante de esta congregación y participan activamente. ¿Ya? Ahora lo interesante es que el texto que acabamos de leer es el punto de partida porque en la próxima asamblea no solamente vamos a leer lo que hicimos en el año, les vamos a decir, hermanos, en esto hemos gastado el dinero, hermanos, esta es la cantidad de gente que ha venido a la iglesia, esta es la cantidad de niños que participan, adolescentes, jóvenes, ¿ya? Toda esa información que nosotros la damos una vez al año en nuestra reunión ordinaria de miembros de la iglesia presbiteriana. ¿Ya? Los que son de iglesias presbiterianas de hace muchos años ya saben cómo funciona, pero los que son más nuevos se van a dar cuenta que nuestra iglesia es muy cuadrada en ese sentido. Aquí nada se nos puede escapar, ¿ya? Incluso cada detalle, si usted tiene alguna duda, ¿qué hacemos con el dinero, por ejemplo? Que es una duda natural. Nosotros tenemos propuestas, ¿cómo se llama? Presupuesto. Tenemos presupuestos anuales donde gastamos dinero y ustedes lo pueden ir viendo. Bueno, fuera de eso, este año tenemos la tremenda bendición de escoger a diáconos y presbíteros para la iglesia presbiteriana. Los oficiales de nuestra iglesia son escogidos de manera democrática representativa. Ustedes se preguntan, oye, ¿de dónde viene la democracia? Muchos dicen, del Imperio Romano. Pero en realidad, la democracia moderna viene directamente de la Biblia. Ahí se las dejo, ¿ya? El asunto es que hoy día llegamos a Hechos 6, versículos del 1 al 7. La iglesia, como vimos hace una semana atrás, ya estaban pasando por diversas dificultades, por conflictos, tenían peleas, tenían pleitos, la gente quería matar a los cristianos, los mismos judíos no querían a la secta de los cristianos. Recordemos que los cristianos eran parte de los judíos todavía en aquel entonces. Después los judíos se apartan y se crean una nueva religión con mismo nombre, pero distinto énfasis. Pero aquí es donde vemos otro problema que los apóstoles solucionan de manera efectiva. Vemos cómo los apóstoles solucionan un problema que estaba ocurriendo, que era real, que era sincero, y que ellos tuvieron que tomar cartas en el asunto. El texto bíblico, quiero que lo mantenga en sus manos, manténganlo ahí, obsérvenlo. A ver, muéstrame su Biblia, su teléfono, donde lo tengan. Son poquitos, ¿ah? Ya, perfecto. El texto bíblico comienza con una frase que dice, por aquellos días. ¿Qué días eran aquellos días? ¿Se han preguntado? ¿Se les vino a la mente qué días? ¿Aquellos días cuáles? Bueno, aquellos días eran los días en los que la iglesia se estaba formando. La iglesia cristiana recién estaba comenzando. ¿Sabe cuántos años tiene esta iglesia? Adivina. Mucho más de 100 años. La iglesia presbiteriana en Chile tiene más de 150 años. Imagínense, casi 180. Es impresionante la cantidad de años que tiene la iglesia presbiteriana y uno dice, ¡oh, qué antigua la iglesia! Pero ¿saben cuántos años tiene la iglesia de Cristo? Más de 2000 años. No es exacto la cantidad de años que podemos dar porque se dice que, según la historia, que en realidad Cristo no murió en el año en que murió, sino que hubo una diferencia de 4 a 6 años. ¿Ya? Pero nuestra iglesia tiene más de 2000 años de historia. Pero el pueblo de Dios, y nosotros como parte del pueblo de Dios, tenemos una historia gigantesca, de más de 7000 años de historia. Y tú y yo somos parte de esa historia. Sean miembros de la iglesia presbiteriana o no,
pero has creído en Jesús, eres parte de la historia que Dios está llevando a cabo. Bueno, la iglesia no se había expandido más allá todavía de los márgenes de Jerusalén. La iglesia nació en Jerusalén, la iglesia comenzó a expandirse en Jerusalén, y ellos comenzaron a cumplir la profecía de nuestro Señor. Y ustedes me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es justamente de eso lo que se trata nuestra serie de predicaciones. Siendo testigos hasta lo último de la tierra. La iglesia estaba comenzando a crecer en, como dicen por ahí, en cantidades industriales, por lo que necesitaba formalizarse de alguna manera. Y para eso, lo que hicieron los apóstoles, que eran los líderes de aquel entonces, comenzaron a institucionalizar la iglesia. O sea, comenzaron a poner reglas, comenzaron a poner orden, comenzaron a poner estándares dentro de una iglesia naciente. Y como ser iglesia significa ser una familia, se supone, ¿cierto? Significa ser una familia. Entre todos, en aquel entonces se comenzaron a apoyar codo a codo. Comenzaron a avanzar juntos, a crecer juntos, se ayudaban de alguna manera. ¿Tenías hambre? El otro hermano te ayudaba. ¿Te faltaba un lugar donde dormir? El otro hermano te ayudaba. A lo mejor no tenían casa. Bueno, el hermano que tenía más vendía muchas de las cosas que tenía y entregaba para que tú pudieses tener un lugar donde descansar. Entonces, cuando la iglesia comenzó a crecer demasiado, el aporte ya no lo entregaban a las personas. Imagínense una iglesia de 2.000 personas, de 3.000 personas, de 5.000 personas. ¿Se imaginan una iglesia así de grande? La persona que se sienta aquí adelante, ¿podría conocer a la persona que se sienta al final atrás? Podría, pero muy difícil. Entonces, como la iglesia crecía demasiado, lo que hicieron los hermanos era: yo vendo mis cosas y se las entrego a los apóstoles. Y que los apóstoles distribuyan a todas las personas. Ahí vimos los casos, por ejemplo, en las semanas anteriores. Uno de los casos a Bernabé. Otro caso era Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? ¿Qué pasó ahí? A ver que alguien me la resuma muy rápidamente. Engañaron al Espíritu Santo y perecieron. O sea, murieron. Muchos podrían decir: oye, pero igual vendieron sus cosas y las reentregaron a los apóstoles. Pero lo que había en su corazón era que ellos querían ser reconocidos. ¿Se dan cuenta? O sea, estaban sucediendo problemas. Bueno, el asunto es que ellos se entregaban a los apóstoles y los apóstoles hacían la distribución de la comida. Eso, de hecho, es parte de ser líder, ¿cierto? Yo, para poder entregarle comida a alguien que necesita, ¿qué tengo que hacer yo? Conocer, pues. ¿Cómo sé yo si Diego está pasando hambre si no conozco a Diego? Si no converso con Diego, si no veo a Diego. ¿Cómo sé yo que el hermano Ernesto puede estar pasando alguna dificultad si no conozco al hermano Ernesto, si no paso tiempo con el hermano Ernesto, si no lo llamo, si no lo veo, si no lo visito, si no participamos juntos el día domingo? ¿Cómo puedo yo saber su necesidad? Y parte de ser líder es justamente esto: conocer tu estado de salud. Parte de ser líder es conocer tu estado social, tu situación social, tu situación económica. Mi primera pregunta para ti es, sobre todo para los que son líderes aquí en la iglesia: ¿conoces la realidad de los hermanos de la iglesia? Para los que son líderes de la iglesia, ustedes saben quiénes son. ¿Conocen la realidad de los hermanos de la iglesia? Bueno, pero como en toda institución, ¿cierto? Mientras más crece una institución, ¿qué crecen también? Los problemas. Ustedes lo saben muy bien. Si una empresa pequeña comienza a crecer, hay problemas. Si una familia pequeña comienza a crecer, hay problemas.
si una iglesia comienza a crecer, ¿qué vienen? A ustedes les encantan los problemas, ¿cierto? Bueno, había un problema aquí, otro problema más que teníamos que solucionar, dijeron los apóstoles. Dice el versículo 1, quiero que me vayan siguiendo con la lectura, que los judíos helenistas se quejaban contra los judíos nativos. Los judíos helenistas se quejaban contra los judíos nativos. Y la palabra queja, quiero partir por aquí, se traduce más correctamente como una murmuración. Y una murmuración se puede definir como decir algo en voz bajita. Oye, no sabéis nada, po. El Cristóbal. Oye, pero la Fernanda. Y el Nahum. Eso es murmuración. Eso es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Los judíos helenistas estaban diciendo, oye, pero ¿cómo es posible que los apóstoles no entreguen canasta a las viudas? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Pero como todos sabemos, todos los chismes en algún momento se saben. Así que hermano, hermana, si usted en algún momento anda chismeando, o si yo ando chismeando, lo vamos a saber igual. Porque todos los chismes llegan en algún momento, ¿cierto? Todas las murmuraciones llegan. Todas las murmuraciones se saben y se conocen. Yo le cuento a tal persona y yo sé que no le va a decir a nadie. A mí me llegan todas. Pero hay que cortarla. Bueno, así que los apóstoles escucharon esta queja. Llegó a oídos de los apóstoles una queja, una murmuración contra ellos. Y a pesar de que podían ellos haberlos retado, ya pues Débora, ¿cómo se te ocurre? Dijeron, ¿saben qué? Más sabio que retarla directamente, a pesar de que a lo mejor no está bien, más sabio es escuchar lo que están diciendo y hacer algo. Escuchar y hacer algo. Los que se estaban quejando, los que murmuraban eran estos judíos helenistas. Se cree que aquellos judíos helenistas, como dice el texto, eran más bien esos gentiles que habían conocido a Cristo recientemente y se habían unido al pueblo judío en aquel entonces. Y estos se quejaban contra los judíos que habían nacido como judíos, o sea, los que pertenecían al pueblo hebreo. Y para que vean que la iglesia en realidad no es que recién ahora esté teniendo problemas. De hecho, quiero darte el siguiente consejo antes de continuar. Quiero que cuando se te venga a la mente estas cosas antes no pasaban. Oye, pero esto antes no pasaba aquí. Esta iglesia era asá. No, es que esto no pasaba, no sucedía. ¿Qué estaba pasando en la iglesia del primer siglo? ¿Qué había? Murmuración. ¿Y qué hay en nuestra iglesia hoy? Murmuración. Como dice Eclesiastés, como digo yo, nada nuevo bajo el sol. Las cosas sucedían desde aquel entonces y hoy también. Pero el asunto es que había un problema, po. Hay una dificultad que hay que sanar. Y ese problema es que las viudas griegas, o sea, las viudas cristianas que habían conocido al Señor, estaban siendo desatendidas y no se les daban o no se les repartían el alimento como si lo seguían haciendo con las viudas hebreas. Porque los judíos decían, bueno, tenemos que preocuparnos, ¿cierto? El Señor nos mandó a preocuparnos, ok. Y se preocupaban solamente de los que eran parte del pueblo judío. Dicho de alguna manera, se preocupaban solamente de los que eran miembros de la iglesia, pero no de los que no eran miembros de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Sí? Había un problema, y este problema lo vamos a definir de la siguiente manera. Había un favoritismo. Había un favoritismo de esta nueva iglesia que por un lado crecía y era efervescente. ¡Wow! ¡Qué iglesia más innovadora! Pero mira, escúchalo como cantan salmos. Se escucha a 4 cuadras. ¡Ah! ¡Qué maravillosa iglesia! Pero mientras crecía y era maravillosa para muchos, también estaban fallando en algo.
Recordemos que la iglesia está conformada ¿por quién? ¿Por gente perfecta? Por pecadores. Pablo, que era líder de la iglesia, decía, de los pecadores yo soy el primero. Así que yo soy el segundo y ahí ustedes se van dando números. Aquí debemos detenernos un momento a pensar en esto. Porque quiero que te preguntes a ti mismo, ¿qué haces cuando alguien se queja contra ti? Cuando alguien murmura contra ti. Quiero que seas sincero, ¿sí? No que vengas con que, ay, no, es que yo voy a hablar con la persona, no, yo le digo las cosas a la persona. Sé sincero, sé sincera. ¿Qué haces cuando alguien se queja contra ti? Justificarte. Si yo me quejo contra alguien, la otra persona va a decir, no, pero es que tú no entiendes, no, pero es que tú no comprendes. O muchos dicen, no, pero es que yo acepto. Pero su aceptación es, sí, pero es que te quieres justificar y es natural. No pienses que no sea natural, es natural en nuestra humanidad pecaminosa. Porque no nos gusta que nos refrieguen en la cara nuestro pecado. Y te lo digo en primera persona. Me cuesta reconocer mis errores. Me cuesta reconocer cuando alguien se queja contra mí. Me cuesta reconocer cuando alguien murmura contra mí. Me molesta. Y mi reacción no debería ser tratar de justificarme, sino que mi reacción debería ser justamente la respuesta que dan los apóstoles. Versículo 2. Quiero que leas conmigo la parte final del versículo 2. Leámoslo al mismo tiempo. 1, 2, 3. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de... ¿Para qué? Para servir mesas. Muchos comentaristas bíblicos malos comentaristas bíblicos, creen que aquí los apóstoles se quisieron justificar. Porque en el español pareciera que dijeron, no es justo que nosotros hagamos este tipo de cosas que no nos corresponde. En la traducción al español pareciera que dijera, pero es que no es justo que yo me dedique a eso si yo estoy acá. Yo fui llamado solamente a predicar y a orar y nada más. Pareciera que dijera eso, ¿cierto? En primera instancia, a priori. Pero como humanos nos gusta ver algo que no fue dicho. Es como esas peleas de matrimonio, los que están casados me van a entender, que muchas veces uno dice, no quiero ir, ya no mamá, ya no. ¿Cierto? Son cosas que pasan en otros lados, no aquí. En otras iglesias dicen en algunos lados. Pero es porque justamente somos buenos para ver el vaso medio vacío. Este vaso medio vacío, me falta esto de agua. Pero en realidad el vaso está medio lleno. Entonces los apóstoles, en vez de justificarse y decir, es que no tenemos tiempo, es que no alcanzo, es que la micro no llega hasta allá, ellos dijeron, debemos hacer algo. Debemos hacer algo para parar con esta murmuración. Quiero que hagamos una asamblea el 23 de marzo y citemos a todos los que se han comprometido con esta nueva iglesia, que hicieron el catecúmeno, que se comprometieron en apoyo con los demás, y que ellos mismos vean quiénes tienen los requisitos y voten eligiendo en el poder del Espíritu Santo. Lo traje en nuestro contexto, por supuesto, ¿cierto? Lo que va a suceder la próxima semana. Pero el versículo 3 y 4 dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. De buena reputación. Lo segundo es llenos del Espíritu Santo. ¿Qué? Y de sabiduría. A quienes podamos encargar esta tarea. Y los apóstoles continúan. Mientras que nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué hicieron los apóstoles? Aplicaron la sabiduría. Vieron que había mucha gente, vieron que ellos eran 12 y no alcanzaba para tanto, así que ¿qué hicieron? Vamos a buscar varones. Tomaron el consejo de Jetro. ¿Se acuerdan del consejo de Jetro a Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Escogió 70 ancianos que lo ayudaran en las labores pastorales. Donde muchos de nosotros veríamos un punto en contra, la murmuración, la queja. Ellos vieron una oportunidad para hacer las cosas mejor. ¿Se dan cuenta que eran inteligentes? Eran muy inteligentes. Ustedes escojan a personas que, y aquí quiero que me presten mucha atención, personas, diáconos en este caso,
con los siguientes requisitos. Primero dice, varones de buena reputación. ¿Qué significa varones de buena reputación? Varones que tengan buen carácter, varones que tengan buen ánimo para servir, varones que tengan buena disposición en las labores, varones preocupados por los demás. Pero nuevamente yo te digo, para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos cuál es nuestro candidato al diaconado, ¿cierto? Pero ¿por qué lo dejaron? Porque pasaron tiempo con él, porque vieron que tenía los dones, porque vieron que él aplicaba justamente lo que la misma Biblia nos dice, de manera imperfecta, para que no se le suba el ego, de manera imperfecta, pero lo hace. Él usa sus dones. El Señor le dijo, yo te doy dones, tú tienes que aplicarlos. Punto. Pero el punto aquí no es solamente que tengan buena reputación, porque aquí tiene buena reputación. Pero además de eso, dice el texto, y quiero que me escuchen bien, ahí va directo, varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, varones cristianos que amen al Señor, que sean capaces de hablar la palabra de Dios. El año pasado, cuando nosotros teníamos tiempo de oración los miércoles, el hermano nos enseñó. Ustedes conocen a este hermano. Era preciso, pero conciso. Preciso, pero conciso. Preciso, perdón. No dicen que deben ser cabezones en conocimiento, porque muchos pueden tener conocimiento, pero no aplican sus vidas en la prudencia cristiana. Muchos de nosotros podemos tener conocimiento y adquirir conocimiento. Mírenme, yo predico y hago lo que es bueno y comento todo y hablo de todo. Pero la pregunta es, ¿practicas lo que sabes? Ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría no significa conocer de manera cabezona, sino que el texto bíblico se refiere a que aquellos que tienen conocimiento y buscan aplicarlo adecuadamente conforme la palabra de Dios. Si hay algo que estoy haciendo mal, hermano, me arrepiento y quiero ser santificado por Dios. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Aquel que conoce la palabra y aplica lo que conoce. Muchos piensan que las labores diaconales son solo entregar canastas de alimentos, lo hemos visto en nuestras iglesias, y limpiar la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han pensado eso? Que la labor diaconal es simplemente mantener la iglesia limpia y entregar canastas. Eso no es así. Las labores diaconales son mucho más que eso. Sí, claro, deben entregar alimentos, deben preocuparse tal vez de la limpieza junto a otros hermanos, pero la labor principal no es limpiar la iglesia. Su labor principal es estar atento a las necesidades de aquellos que han sido marginados por nuestra sociedad. La labor principal de un diácono es aquel que se preocupa por el otro, que mira al otro y que tiene misericordia del otro, porque tiene y lleva la imagen de Dios. Es estar preocupados por aquellos que están pasando tiempos difíciles. El diácono bíblico es aquel que junto con la canasta va una palabra de aliento que parte de la Escritura. Hermano, yo te entrego esto porque veo una necesidad en ti, pero una necesidad mayor que tú necesitas ahora, mucho más que el alimento físico, es el alimento espiritual. Y miren el versículo 4. Los diáconos se preocuparon de aquellos que necesitan, como en aquel entonces las viudas, mientras que los apóstoles se preocuparon de ¿qué cosa? De enseñar la Biblia y de orar por el pueblo de Dios. Uno podría decir, oye, pero qué flojo. Y aquí quiero dejarte una imagen justamente en esta sección. Hace un tiempo era un meme en realidad. Soy bueno para ver memes, me llegan varios. Pero vi una imagen muy interesante donde
aparecía un pastor de una iglesia trabajando en su casa. El pastor estaba sacando la maleza, limpiando el patio, y un hermano que pasaba por fuera de la casa le dice: hola pastor, lo veo trabajando, ¿eh? Y el pastor le responde: no, estoy descansando. Y el hermano se va así como extrañado: pues, pero si yo lo vi trabajando, ¿cómo dice que está descansando? Y otro día, pasando por fuera de la casa nuevamente, hermano sapo, ¿eh? Pasando por fuera de la casa, ve al pastor sentado en una hamaca, echadito, leyendo un libro acerca del matrimonio. Y le dice: ahora sí, pastor, está descansando, ¿cierto? Y él le responde: no, ahora estoy trabajando. Porque pareciera ser que para las personas un pastor trabaja cuando barre la iglesia, cuando un pastor limpia la iglesia o cuando un pastor visita. Pero según la Biblia, los pastores bíblicos son aquellos que principalmente, no únicamente, quiero que quede claro esto, no es que el pastor deje de visitar, deje de ver, no. La labor principal del pastor es estudiar y enseñar la palabra de Dios y orar por el pueblo de Dios. Muchas veces nos llegan personas sufriendo y a veces esperan que el pastor tenga una palabra. Y a veces el pastor no tiene la palabra, pero el pastor tiene la oración y la intercesión. Y si el pastor, imagínense, se la pasa visitando y limpiando, ¿en qué momento se va a preparar para poder darte una palabra? ¿En qué momento los presbíteros van a poder tener ese tiempo para poder dirigirte a través de las Escrituras? El texto nos muestra que los diáconos y los presbíteros o pastores, que son justamente los sucesores de las labores apostólicas, no son dos equipos distintos. Los diáconos y los presbíteros no es como que aquí están los diáconos y acá están los presbíteros y los pastores. Aquí estoy yo, estoy arriba, pues. No es eso. No somos dos equipos distintos, sino que somos uno solo con roles distintos. Los diáconos se dedican a servir en las necesidades físicas a partir de lo espiritual, mientras que los presbíteros y pastores se dedican, o nos dedicamos, a servir en las necesidades espirituales que se ven reflejadas en lo físico. ¿Se entiende? Diáconos y presbíteros somos un equipo que funcionamos codo a codo para apoyar y aportar la iglesia de Cristo. El versículo 5, ya para ir casi cerrando, queda media hora todavía, nos muestra que la propuesta de los apóstoles tuvo una buena recepción y escogieron varones griegos. ¿Se fijaron en eso, no? Miren, ¿quiénes se quejaban? Helenistas es sinónimo de griego. ¿Quiénes se quejaban? Los griegos. Y como los apóstoles sabían que solo los griegos saben las necesidades de las viudas griegas, aprobaron a 7 varones griegos que cumplían los requisitos principales de la Escritura. No escogieron al amigo de, no escogieron al primo de, no escogieron al hijo de, al que me cae mejor, no escogieron al más guapo, sino que a aquel que cumple los requisitos conforme a la Escritura. Los hombres fueron Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe; a Prócoro, un nombre para tu futuro hijo, Prócoro; a Nicanor; a Timón, otro nombre más para tu hijo; a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos les presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y hay un detalle que quizás no podamos ahondar mucho por temas de tiempo y tal vez porque nos podríamos dedicar solamente a eso y tendríamos horas. Pero quiero mencionar esto. Allí dice que después de orar, los apóstoles, ¿qué hicieron? Impusieron las manos sobre estos varones. La imposición de manos en las Escrituras significa traspaso de autoridad. Significa traspaso de autoridad sobre estas personas que nosotros estamos escogiendo democráticamente como diáconos y también como presbíteros. Está recayendo una tremenda responsabilidad.
Están teniendo un mandato de vivir y hacer lo que la Biblia nos dice. El presbítero y el diácono deben vivir y hacer lo que la Biblia nos dice. Y a lo mejor muchos me digan, pero pastor, todos los cristianos hemos sido llamados a eso. A conocer la Biblia, a vivir la Biblia. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y me asusté también. Pero los diáconos y presbíteros hemos sido llamados a ser los primeros. Hemos sido llamados a ser los primeros, a ser primeros en ejemplo, a ir delante preparando el camino a los que vienen más atrás, a ser los primeros en servicio. Los presbíteros y los diáconos hemos recibido la imposición de manos, pero ¿con qué fin? Con el fin de que seamos los primeros en poner en práctica la Biblia. Porque ello nos llevará a un resultado único. Y ese resultado lo encontramos en el versículo 7. Quiero que leas conmigo el versículo 7. Dice así: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a la autoridad de Dios y cuando aprobamos a varones sometidos a Dios para ser nuestros líderes, el resultado siempre será un resultado sabroso. El resultado siempre será un crecimiento de discípulos de Cristo. Porque no es lo mismo llamarte participante de la Iglesia La Fuente, no es lo mismo llamarte miembro de la Iglesia La Fuente, que muchos de nosotros podemos ser miembros. Y bien, maravilloso, excelente servicio. Pero no es lo mismo que ser llamado discípulo de Cristo. Yo quiero que te quedes con esta pregunta hoy. A lo mejor el llamado de atención es principalmente a los diáconos o futuros diáconos, a los presbíteros o futuros presbíteros, pero quiero que te quedes con esta pregunta. ¿Qué estás haciendo tú en la iglesia de Cristo? ¿Estás siendo un miembro de iglesia que viene a calentar el asiento cada domingo? Y como dicen por ahí, no te lo mando a decir con nadie. ¿Estás viniendo a calentar el asiento cada domingo? ¿O verdaderamente quieres ser discípulo de Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de discípulo estás haciendo? ¿Qué tipo de discípulo estás siendo? Así que, hermano, para ir resumiendo, te vas a encontrar con problemas como discípulo de Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Pero Dios te va a dar la sabiduría para poder afrontar los problemas como discípulo de Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Y te aseguro que el resultado, cuando es conforme a la voluntad de Dios, es puro poder del Espíritu Santo en sus vidas. La comunidad, la familia e incluso nuestra propia ciudad se va a transformar en una luz a las naciones. Amén. Amén. Quiero que oremos en este momento.